Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15, versículo 1 al 2 y del 22 al 29. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban, conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga. Que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 10 al 14 y del 22 al 23. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas. Al norte 3 puertas. Al sur 3 puertas. Al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículo 23 al 29.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Me habéis oído decir: Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre. Porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, esta primera frase del Evangelio nos sitúa inmediatamente en el corazón del misterio cristiano, la presencia divina en el alma del creyente. Cristo no habla aquí de un amor meramente sentimental o emocional, sino de un amor que se manifiesta en la obediencia fiel a su palabra. Este amor no es pasivo, sino activo, no es simplemente una declaración, sino una forma de vida que se concreta en el seguimiento de sus enseñanzas. La conexión entre el amor y la obediencia revela una verdad fundamental de la espiritualidad católica. No podemos separar el amor a Dios del cumplimiento de su voluntad. Amar a Cristo significa acoger su palabra no solo intelectualmente, sino existencialmente, permitiendo que transforme nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Esta obediencia no es la de un esclavo ante su Señor, sino la del Hijo que confía plenamente en la sabiduría y bondad de su Padre. Es la obediencia del amor, que encuentra su gozo en hacer la voluntad del amado. La promesa que sigue es extraordinaria. Mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Aquí se revela el misterio de la presencia trinitaria. No se trata simplemente de que Dios nos ame desde la distancia, sino de que viene a habitar en nosotros. El Padre y el Hijo establecen su morada en el alma del creyente fiel. Esta realidad transforma completamente nuestra comprensión de la vida espiritual. No somos nosotros quienes debemos escalar hasta Dios, sino que Dios desciende para habitar en nosotros. La palabra morada evoca la imagen de un hogar, un lugar de intimidad, descanso y permanencia. Dios no viene como un huésped temporal, sino que establece su residencia definitiva en el corazón del creyente. Esta presencia divina convierte el alma en un templo sagrado, en el lugar donde se celebra el encuentro más íntimo entre la criatura y su Creador. Es el cumplimiento de la promesa: habitaré en medio de ellos y seré su Dios. El que no me ama no guarda mis palabras. Cristo establece aquí una correlación directa entre el amor y la obediencia, pero también entre la falta de amor y la desobediencia. No se trata de una amenaza, sino de la constatación de una realidad espiritual. Donde no hay amor verdadero, no puede haber seguimiento auténtico. Las palabras de Cristo permanecen exteriores al corazón que no las acoge con amor, como semillas que caen en tierra estéril. Esta afirmación nos invita a examinar nuestra propia relación con la palabra de Dios. Guardamos sus palabras por costumbre, por obligación social, o porque realmente amamos a quien las pronuncia. La diferencia es fundamental, porque determina si nuestra fe es superficial o profunda, si es mera práctica religiosa o encuentro personal con el Dios vivo. El amor verdadero hacia Cristo se convierte en el criterio que distingue la fe auténtica de la simple adhesión exterior. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Cristo revela aquí su perfecta unión con el Padre y la autoridad divina de su enseñanza. No habla por iniciativa propia, sino como enviado del Padre, como su palabra hecha carne.
Esta revelación nos ayuda a comprender que cuando escuchamos a Cristo, estamos escuchando al mismo Padre. Cuando obedecemos a Cristo, estamos obedeciendo al Padre. Cuando amamos a Cristo, estamos entrando en comunión con toda la Trinidad. La palabra de Cristo tiene, por tanto, autoridad divina absoluta. No es una palabra más entre las muchas que resuenan en el mundo, sino la palabra definitiva del Padre. Es la palabra que da sentido a toda la existencia, que ilumina el misterio de nuestra vocación y destino. Por eso, guardar esa palabra no es solo un acto de obediencia, sino de sabiduría suprema. Es reconocer y acoger la verdad que nos hace libres. Cristo anticipa aquí su partida física y, al mismo tiempo, promete una presencia aún más íntima a través del Espíritu Santo. El Paráclito, término que significa abogado, consolador, defensor, será enviado por el Padre en nombre de Cristo, para continuar su obra educativa en el corazón de los creyentes. Esta promesa revela en la enseñanza divina. Cristo establece los fundamentos durante su vida terrena, pero es el Espíritu Santo quien hará que los discípulos comprendan plenamente el significado y las implicaciones de sus enseñanzas. El Espíritu no traerá una revelación nueva, sino que hará penetrar más profundamente en la revelación ya dada. Será el Maestro interior que actualiza y personaliza la palabra de Cristo en cada época y en cada corazón. La función del Espíritu Santo como recordador es particularmente significativa. No se trata de una simple repetición mecánica, sino de una memoria viva que hace presente. Actúa la palabra de Cristo en cada circunstancia de la vida. El Espíritu Santo toma las palabras de Cristo y las hace resonar en nuestro corazón con nueva fuerza y significado cuando las necesitamos. Es el don divino que garantiza la continuidad entre la revelación histórica de Cristo y su actualización permanente en la vida de la Iglesia y de los creyentes. El Espíritu Santo os lo enseñe todo no significa que revelará verdades completamente nuevas, sino que conducirá a los discípulos a la comprensión plena de todo lo que Cristo enseñó. Es el Espíritu de la verdad que guía hacia la verdad completa, ayudando a los creyentes a profundizar en el misterio de Cristo y a aplicar sus enseñanzas a las situaciones concretas de la vida. Esta enseñanza del Espíritu no es académica, sino vital. Transforma el conocimiento en sabiduría, la información en formación espiritual. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo. Cristo ofrece aquí uno de sus dones más preciosos, su propia paz. No se trata de cualquier paz, sino específicamente de mi paz. La paz que brota de su unión perfecta con el Padre, de su obediencia total a la voluntad divina, de su confianza absoluta en el amor del Padre. Es la paz que experimentó incluso en medio de la persecución, la incomprensión y el sufrimiento. La distinción que Cristo establece entre su paz y la paz del mundo es fundamental para comprender la naturaleza de este don. La paz del mundo es frágil, dependiente de circunstancias exteriores favorables, basada en la ausencia de conflictos o en el equilibrio de fuerzas. Es una paz que puede desaparecer ante la primera dificultad seria. La paz de Cristo, en cambio, es estable, interior, independiente de las circunstancias externas. Es una paz que puede coexistir con el sufrimiento, la persecución e incluso la muerte. Esta paz de Cristo tiene su fuente en la confianza total en el Padre y en la certeza de su amor incondicional. No es la ausencia de turbación, sino la presencia de una serenidad profunda que surge de saber que estamos en las manos de Dios. Es la paz que nace de la comunión con Dios, de la conciencia de ser amados infinitamente, de la esperanza en la vida eterna. Por eso, esta paz puede iluminar incluso los momentos más oscuros de la existencia humana. El hecho de que Cristo deje esta paz como herencia, y que la dé como regalo actual muestra que se trata de un don permanente.
No es algo que los discípulos deben conquistar por sus propios esfuerzos, sino algo que reciben gratuitamente por la generosidad de Cristo. Sin embargo, como todo don divino, requiere ser acogido, cultivado y vivido. La paz de Cristo se convierte en realidad en la vida del creyente, en la medida en que éste se abre a recibirla y se esfuerza por vivir según las enseñanzas del Maestro. Que no se turbe vuestro corazón y se acobarde. Esta exhortación de Cristo revela su conocimiento profundo del corazón y su comprensión de los miedos que pueden asaltar a sus discípulos ante su partida inminente. El verbo turbar indica una agitación interior, una perturbación que puede paralizar o desorientar. El verbo acobardar se refiere al miedo que hace retroceder, que impide avanzar en el camino del seguimiento. Cristo no niega la realidad de estas emociones naturales, pero invita a sus discípulos a superarlas confiando en sus promesas. No se trata de una invitación al estoicismo o a la insensibilidad, sino la confianza filial en el amor del Padre y en la fidelidad de Cristo a sus promesas. El antídoto contra la turbación y el miedo es la fe en las palabras de Cristo y la esperanza en su retorno glorioso. Esta invitación adquiere particular relevancia en el contexto de la vida cristiana contemporánea. Los creyentes de todas las épocas enfrentan situaciones que pueden turbar su corazón y generar miedo. La enfermedad, la muerte, las persecuciones, las crisis de fe, las dificultades familiares o sociales. La palabra de Cristo resuena en todas estas circunstancias, como una invitación constante a la confianza y a la paz interior que surge de la fe. La tranquilidad del corazón no es, según Cristo, algo que dependa de las circunstancias exteriores, sino de la relación personal con Él y con el Padre. Un corazón que habita en Dios y en el que Dios habita. Un corazón que ha recibido la paz de Cristo y que está animado por el Espíritu Santo. Tiene recursos sobrenaturales para mantenerse sereno, incluso en medio de las tempestades de la vida. Jesús sigue diciendo, «Me habéis oído decir, me voy, vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo». Cristo aborda aquí la aparente contradicción de su partida. ¿Cómo puede ser buena la separación del Maestro amado? La respuesta se encuentra en la comprensión del misterio pascual y de la economía de la salvación. La partida de Cristo no es un abandono, sino el camino necesario para un retorno más pleno y definitivo. La invitación a alegrarse por su ida al Padre revela la necesidad de purificar nuestro amor hacia Cristo. Un amor inmaduro se contenta con la presencia física y teme la separación. Un amor maduro comprende que a veces la separación temporal es necesaria para un bien mayor. Cristo invita a sus discípulos a amar con este amor maduro, que es capaz de renunciar a la satisfacción inmediata por un bien superior. La afirmación «el Padre es mayor que yo» ha sido objeto de profunda reflexión teológica. En el contexto de la Trinidad, no indica inferioridad ontológica del Hijo respecto al Padre, sino que se refiere a la economía de la salvación, donde el Hijo se ha hecho obediente al Padre para nuestra redención. Es la expresión de la kenosis, del anonadamiento voluntario del Hijo encarnado que se somete al Padre, para cumplir la obra de la salvación. El retorno de Cristo al Padre es, paradójicamente, la condición para su presencia más universal y permanente entre nosotros. Mientras estuvo en la tierra en su cuerpo físico, su presencia estaba limitada por las coordenadas espaciales y temporales. Su retorno al Padre le permite estar presente de manera espiritual, pero real en todos los lugares y tiempos, especialmente a través de la Eucaristía y de la inhabitación del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Cristo revela aquí su método de enseñanza. Prepara a sus discípulos para los acontecimientos futuros mediante la palabra profética. No quiere que la cruz y la resurrección los tomen completamente por sorpresa.
sino que puedan reconocer en estos eventos el cumplimiento de sus promesas y, por tanto, motivos para fortalecer su fe. Esta enseñanza divina se repite a lo largo de toda la historia de la salvación. Dios prepara a su pueblo para los grandes acontecimientos mediante las profecías, no para satisfacer la curiosidad humana sobre el futuro, sino para que, cuando esos acontecimientos se realicen, sean reconocidos como obra suya y fortalezcan la fe de los creyentes. La palabra profética no es tanta información sobre el futuro, cuánta preparación espiritual para acoger la acción de Dios en la historia. La fe cristiana no es ciega, sino que se basa en signos y testimonios. Cristo proporciona a sus discípulos elementos de discernimiento, para que puedan reconocer la mano de Dios en los acontecimientos aparentemente contradictorios que van a vivir. La cruz, que podría parecer el fracaso definitivo del proyecto de Jesús, se convierte, a la luz de sus palabras proféticas, en el cumplimiento de su misión redentora. Esta enseñanza tiene una aplicación permanente en la vida cristiana. Dios no nos deja sin preparación ante las pruebas de la vida. A través de su palabra, de los sacramentos, de la oración y de la vida comunitaria, nos proporciona los elementos necesarios para reconocer su presencia y su acción incluso en los momentos más difíciles. La fe madura es aquella que sabe leer los acontecimientos de la vida personal y de la historia a la luz de la palabra de Dios. Volviendo al núcleo central de este pasaje evangélico, la promesa de la presencia trinitaria merece una reflexión más profunda. Cuando Cristo dice vendremos a Él y haremos morada en Él, está revelando el destino último de toda vida cristiana, convertirse en templo de la Trinidad. Esta no es una realidad meramente futura, sino que comienza ya en esta vida a través de la gracia santificante. La presencia trinitaria transforma radicalmente la antropología cristiana. El ser humano no es solo una criatura que debe obedecer a Dios desde la distancia, sino que está llamado a ser portador de la presencia divina. Esta dignidad extraordinaria conlleva también una responsabilidad igualmente extraordinaria: vivir de manera coherente con la santidad de quien habita en nosotros. La vida moral cristiana adquiere, desde esta perspectiva, una dimensión nueva. No se trata solo de cumplir mandamientos externos, sino de corresponder a la presencia amorosa de Dios en nosotros. El pecado no es solo transgresión de una ley, sino profanación del templo sagrado que somos. La virtud no es solo comportamiento correcto, sino expresión de la vida divina que habita en nosotros. Esta realidad de la presencia divina ilumina también el sentido de la oración cristiana. No oramos a un Dios lejano, sino que entramos en diálogo con aquel que habita en lo más íntimo de nuestro ser. La oración se convierte en encuentro interior, en conversación del corazón con Dios presente en el corazón. Es la actualización consciente de una relación que existe permanentemente, aunque no siempre seamos conscientes de ella. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. El que me ama guardará mi palabra no se refiere solo a los mandamientos explícitos de Cristo, sino a toda su enseñanza, a toda su revelación sobre el Padre y sobre el sentido de la existencia humana. La palabra de Cristo es palabra de vida, palabra que salva, palabra que transforma. Guardar la palabra de Cristo significa, en primer lugar, acogerla con fe, reconociendo en ella no solo sabiduría humana, sino revelación divina. Significa también meditar sobre ella, profundizar en su significado, permitir que ilumine todas las dimensiones de la existencia. Significa, finalmente, traducirla en vida, hacer que se encarne en gestos concretos de amor, justicia, misericordia y servicio. La palabra de Cristo no es solo información sobre Dios, sino comunicación de la vida divina. No es solo enseñanza moral, sino fuerza transformadora. Por eso, guardar su palabra no es solo recordarla o conocerla intelectualmente,
sino permitir que ejerza su poder santificador en nosotros. La palabra de Cristo es eficaz. Realiza lo que significa, transforma a quien la acoge con fe. La cultura contemporánea, caracterizada por la multiplicidad de mensajes y la relativización de la verdad, la palabra de Cristo se presenta como criterio último de discernimiento. Es la palabra definitiva del Padre sobre el sentido de la vida, sobre el destino del hombre, sobre el camino de la felicidad. Frente a la confusión de voces que caracterizan nuestro tiempo, la palabra de Cristo resuena con la autoridad de la verdad que libera. Es importante recalcar la presencia del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro interior. El Espíritu no sustituye la palabra de Cristo, sino que la actualiza, la personaliza, la hace comprensible y eficaz en cada situación concreta de la vida. Es el don que garantiza la continuidad entre la revelación histórica de Cristo y su permanente actualidad. La enseñanza del Espíritu Santo no es académica sino vital. No se limita a comunicar informaciones sobre Dios, sino que transforma interiormente a la persona, haciéndola capaz de vivir según la voluntad divina. Es una enseñanza que pasa por la experiencia, por la oración, por los acontecimientos de la vida interpretados a la luz de la fe. El Espíritu Santo, como recordador de las palabras de Cristo, revela la naturaleza dinámica de la memoria cristiana. No se trata de simple repetición del pasado, sino de actualización permanente del misterio de Cristo en la vida presente. El Espíritu hace que las palabras de Cristo resuenen con nueva fuerza y significado en cada época, en cada cultura, en cada corazón que se abra a su acción. Esta acción del Espíritu Santo es particularmente importante en los momentos de decisión moral, de crisis espiritual, de búsqueda de la voluntad de Dios. Es el Espíritu quien ilumina la conciencia, quien sugiere las palabras apropiadas, quien da fuerza para el testimonio cristiano. Sin su acción, la vida cristiana se reduciría a puro esfuerzo, destinado al fracaso. Con su acción, se convierte en participación real en la vida divina. La paz es el fruto del amor. La paz que Cristo deja a sus discípulos no es un estado psicológico, sino un fruto espiritual que brota del amor compartido con Dios. Es la paz de quien sabe que es amado incondicionalmente, de quien ha encontrado el sentido último de su existencia, de quien camina hacia un destino de plenitud y felicidad. Esta paz es compatible con el sufrimiento exterior, pero es incompatible con la desesperación interior. La paz de Cristo se manifiesta en la serenidad ante las adversidades, en la capacidad de perdonar las ofensas, en la disponibilidad para el servicio generoso, en la esperanza que no se deja vencer por las dificultades. Es una paz activa, que se traduce en compromiso por la justicia y la reconciliación. No es evasión de los problemas del mundo, sino fuerza para afrontarlos con amor. Esta paz tiene también una dimensión comunitaria. Cristo no la da solo a individuos aislados, sino a la comunidad de sus discípulos. Es una paz que se construye en las relaciones fraternas, que se fortalece en la oración común, que se expresa en el perdón mutuo y en la solidaridad. La comunidad cristiana está llamada a ser signo e instrumento de esta paz en un mundo marcado por divisiones y conflictos. La diferencia entre la paz de Cristo y la paz del mundo se hace particularmente evidente en las situaciones de conflicto. La paz del mundo busca la victoria de una parte sobre la otra. La paz de Cristo busca la reconciliación que supera las divisiones. La paz del mundo se basa en el equilibrio de fuerzas. La paz de Cristo se basa en el amor que transforma los corazones. La paz del mundo es precaria. La paz de Cristo es estable porque tiene su fundamento en Dios mismo. El amor es el verdadero criterio de autenticidad. El amor hacia Cristo se presenta para discernir la autenticidad de la fe cristiana. No basta proclamar fe en Cristo. Es necesario amarlo realmente, y este amor se verifica en la obediencia a su palabra. Es un criterio exigente pero también liberador.
porque permite distinguir entre fe superficial y fe profunda, entre religiosidad exterior y conversión interior. El amor hacia Cristo no es solo sentimiento, sino decisión de la voluntad, compromiso existencial, orientación fundamental de la vida. Es un amor que se alimenta del conocimiento cada vez más profundo de su persona y de su misterio, que crece en la oración y en la contemplación, que se purifica en las pruebas y se fortalece en el servicio a los hermanos. Este amor hacia Cristo tiene necesariamente una dimensión trinitaria. Quien ama verdaderamente a Cristo entra en relación con el Padre y recibe el don del Espíritu Santo. No es posible amar a Cristo sin amar al Padre que lo envió, ni sin acoger al Espíritu que Él promete. El amor hacia Cristo introduce en el misterio de la vida trinitaria y hace participar de la comunión divina. El amor hacia Cristo se expresa también en el amor hacia los hermanos, especialmente hacia los más necesitados. No es posible separar el amor a Dios del amor al prójimo. Quien dice amar a Cristo, pero permanece indiferente ante el sufrimiento de los hermanos, se engaña a sí mismo. El amor hacia Cristo se verifica en la concreción del amor fraterno, en la solidaridad con los pobres, en el compromiso por la justicia y la paz. Este pasaje evangélico nos coloca ante el misterio central de la vida cristiana, la llamada a convertirnos en morada de la Trinidad mediante el amor obediente a Cristo. No se trata de una realidad meramente futura, sino de una posibilidad actual que se ofrece a todo creyente sincero. La divina transforma la existencia desde sus fundamentos, dándole dignidad infinita y responsabilidad correspondiente. Vivir esta realidad requiere una conversión permanente, un esfuerzo constante por purificar nuestro amor hacia Cristo, por acoger su palabra no solo con la mente, sino con todo el ser, por abrirnos a la acción del Espíritu Santo que quiere enseñarnos y recordarnos todo lo que Cristo nos ha dicho. Requiere también cultivar la paz que Cristo nos deja, esa paz profunda que no depende de las circunstancias exteriores, sino de la comunión con Dios. La promesa de Cristo resuena hoy con la misma fuerza que hace 2000 años. Dios quiere venir a cada uno de nosotros, establecer su morada en nuestro corazón, llenarnos de su paz, enseñarnos a través de su Espíritu. Solo se requiere una condición: amar verdaderamente a Cristo, y este amor verificarlo en la fidelidad a su palabra. Es una invitación que no podemos rechazar sin empobrecernos infinitamente. Es una promesa que no podemos acoger sin transformarnos radicalmente. En un mundo que busca paz en tantos lugares equivocados, que busca sentido en tantas realidades precarias, que busca amor en tantas relaciones insatisfactorias, la palabra de Cristo resuena como oferta de plenitud auténtica. La paz que Él ofrece no decepciona. El amor que propone no traiciona. La verdad que Él revela no pasa. Acoger esta palabra, guardarla en el corazón, vivirla en la existencia cotidiana. Este es el camino hacia la felicidad verdadera, hacia la realización plena de nuestra vocación humana y cristiana. Señor Jesucristo, palabra eterna del Padre, te damos gracias porque nos has revelado el misterio sublime de tu amor, que quien te ama de verdad guarda tu palabra, y que tú, junto con el Padre, vienes a hacer morada en nuestro corazón. Concédenos, Señor, un amor auténtico hacia ti, no de palabras solamente, sino traducido en obediencia fiel a tus enseñanzas y en entrega generosa a nuestros hermanos. Te pedimos que purifiques nuestro corazón para que sea digna morada de tu presencia. Que nuestro amor hacia tu Hijo Jesucristo sea cada día más profundo y sincero, manifestándose en la fidelidad a su palabra y en la imitación de sus virtudes. Haz que experimentemos la alegría inmensa de sabernos amados por ti con amor eterno e incondicional. Ven a nosotros como Cristo nos prometió. Sé nuestro Maestro interior. Enséñanos todo lo que necesitamos saber para caminar en la verdad. Recordadnos constantemente las palabras de Jesús.
especialmente cuando la tentación, el miedo o la confusión quieran apartarnos del camino recto. Ilumina nuestra mente para comprender los misterios divinos y fortalece nuestra voluntad para vivir según el Evangelio. Concédenos tu paz, esa paz profunda que el mundo no puede dar ni quitar. Que no se turbe nuestro corazón ante las dificultades de la vida, ni se acobarde ante las persecuciones o incomprensiones. Tu paz sea nuestro refugio en la tormenta, nuestra fortaleza en la debilidad, nuestra esperanza en la tribulación. Ayúdanos a ser instrumentos de esta paz tuya en nuestras familias, comunidades y en el mundo entero. Te adoramos y te bendecimos por el misterio de la presencia divina. Que nuestro cuerpo sea templo santo de tu presencia, que nuestra alma sea jardín donde florezcas, que toda nuestra vida sea alabanza continua de tu gloria. Concédenos vivir siempre conscientes de tu presencia en nosotros, para que todos nuestros pensamientos, palabras y obras sean dignos de tan sublime huésped. Virgen María, tú que guardaste en tu corazón todas las palabras de tu Hijo, enséñanos a nosotros también a conservar y meditar la palabra divina. Ayúdanos a ser, como tú, discípulos fieles que escuchan, acogen y viven el mensaje de salvación. Intercede por nosotros para que, siguiendo tu ejemplo de fe y obediencia, podamos también nosotros ser morada digna de la Trinidad Santísima. Por Cristo, nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.